Hoy es el Día del Espíritu Santo, Sí, señor. que ese es el gran desconocido, como hablábamos justamente en este retiro, pero Sí. más o menos de una forma sencilla, ¿cómo podemos entender qué es el Espíritu Santo? Sí, el Espíritu Santo, pues en una definición sencilla es el amor eficaz de Dios. El amor eficaz de Dios. Cuando nosotros hablamos del amor siempre creemos que es una especie de sentimiento, ¿no? Que es un sentimiento, algo que yo experimento muy profundo, pero el amor de Dios no es simplemente un sentimiento, sino que es acción. O sea, la característica fundamental del amor de Dios es que actúa. Entonces Él consuela, Él sana, Él libera, Él salva. Por eso cuando decimos que Jesús derrama el Espíritu sobre la iglesia, es porque le entrega a todos los apóstoles, a la iglesia, a nosotros, nos entrega el amor eficaz de Dios. Es decir, la acción misma de Dios es derramada sobre nosotros. ¿Para qué? Para regalarle a cada uno lo que necesita. Por eso el signo de Pentecostés es que todos comienzan a hablar en diversas lenguas. Y ese signo es muy bello porque se refiere a que cada uno habla, o más bien el Espíritu le regala a cada uno hablar según su necesidad, ¿cierto? Según necesite expresarse y también según los otros necesiten escuchar el mensaje de Dios. De siempre que viene el Espíritu Santo actúa en mí, o sea, la acción de Dios es el Espíritu de Dios. Por eso decimos cuando estamos en la Eucaristía, ven Espíritu Santo para confirmar, para consagrar las especies. Lo que hace el Espíritu Santo es hacer que el pan y el vino se transformen en el cuerpo de Jesús. Cada acción de la iglesia es acción del Espíritu de Dios. Cuando la iglesia perdona pecados, cuando la iglesia consagra el vino y el pan, cuando la iglesia confirma, cuando la iglesia impone manos, cuando la iglesia sana, es el Espíritu de Dios el que está obrando en la vida de las personas, en la vida de todos nosotros. Pero también hay en la Biblia una serie de apelativos, ¿no? De formas de llamar al Espíritu, que justamente están muy relacionadas con el tema de la acción del Espíritu, lo que Él hace. Entonces se le llama el Paráclito, ¿no? Que es una de las expresiones que tal vez más escuchamos sobre el Espíritu Santo. Y el Paráclito se refiere al que viene cuando nosotros lo llamamos. Ese es el Paráclito, el que viene cuando lo invocamos, el que se acerca a nosotros cuando hay una necesidad, cuando necesitamos ser consolados, ser respaldados, incluso ser defendidos, ¿cierto? También se llama en el Evangelio según San Juan al espíritu, el espíritu de verdad, o el espíritu que lleva a la verdad completa. Y es porque Dios quiere que el hombre conozca la verdad. Pero la verdad en el sentido bíblico no es simplemente una revelación objetiva de una realidad, ¿sí? Algo así como la verdad que conocían los griegos. Para los griegos la verdad tenía, digamos, varias definiciones, pero una de ellas era la verdad de correspondencia, ¿no? La verdad que corresponde con la realidad. Decir lo que es y no decir lo que no es, esa es la verdad. Pero no, la verdad bíblica es otra cosa, la verdad bíblica es una revelación existencial, o más bien una revelación que se da a través de una experiencia existencial. Lo voy a explicar. El Señor nos va permitiendo a cada uno de nosotros conocerlo. Y nos permite conocerlo es en la vida. Entonces Dios se va manifestando, Dios se va revelando es en la existencia, cada uno de nosotros. Y por eso cada experiencia, cada Pentecostés, cada Pascua, es una oportunidad para conocer más y mejor al Señor, para conocer más y mejor al Espíritu Santo. Ese es el Espíritu de la verdad. Además de eso, pues, que dice el Evangelio según San Juan, que esta verdad consiste también en que va a regalarnos la posibilidad de estar muy conscientes del pecado. Entonces dice el Señor, cuando venga el Espíritu que yo les voy a enviar, cuando venga el Paráclito, Él va a convencer al mundo en lo referente al pecado. Lo que hace el Espíritu Santo es convencernos de pecado. ¿Cómo así? Regalarnos la certeza de que hay cosas en nuestra vida que son pecado. Y además vivimos en un mundo que ha naturalizado un montón de cosas. Nosotros vivimos en una sociedad que cada vez naturaliza más lo que está incorrecto, incluso se legaliza lo incorrecto, ¿no? La sociedad nuestra tiende mucho a ir no solamente normalizando, naturalizando, sino legalizando lo que es pecado, lo que es abiertamente pecado.
Y por eso tiene que venir el Espíritu Santo a regalarnos a nosotros la conciencia de pecado. Cuando viene el Espíritu Santo nos regala una capacidad especial para encontrar dónde hay pecado en nuestra vida, qué es lo que está mal, qué es lo que está en desorden, qué es lo que no funciona. Él viene a corregirnos también. Entonces dice el Evangelio según San Juan, es el Espíritu que viene a revelar la verdad, y esa verdad pasa por la experiencia de comunicarle a los hombres dónde está su pecado, cuál es el pecado, en qué están mal, qué es lo que necesitan cambiar de su vida. Y por eso también lo llamamos el Espíritu de la verdad, que convence al mundo de pecado. Perfecto, es importante reconocer esta acción del Espíritu Santo, porque muchas veces nosotros, en verdad, con tanto ruido de afuera del mundo y por ignorancia, asumimos que cosas no son pecado, o antes de eso era pecado, ahora ya no, y ese relativismo que existe. Mientras Claro. yo no mate a nadie, mientras no robe, estoy bien, mientras sigo haciendo otras cosas que tampoco están bien. Pero en este caso nosotros, como hablábamos también en el retiro de Pentecostés en estos días, era de que existe el espíritu bueno y el espíritu malo. Sí. Nosotros tenemos que aprender a diferenciar uno de otro, porque ambos actúan de alguna forma igual. Uh-huh. ¿Cómo nosotros llegamos a un discernimiento adecuado para reconocer cuál es el espíritu de Dios que me inspira a algo y cuál es otro tipo de espíritu que me confunde frente a la realidad? Sí, es una experiencia que comunica el santo de los jesuitas, San Ignacio de Loyola. Dice que la vida cristiana se mueve como entre esos dos espacios del espíritu bueno y el espíritu malo, o el mal espíritu, y que los dos le permiten a uno sentir una especie de consolación. Por ejemplo, el mal espíritu lo consuela a uno en medio del pecado. Entonces uno se siente consolado muchas veces por el pecado, como les decía hace un momento, se siente acomodado, tranquilo en medio de su desorden, en medio de su pecado. Entonces uno, ¿cómo hace para discernir? Muy buena pregunta. ¿Cómo hace uno para discernir cuándo es el espíritu bueno y cuándo es el espíritu malo? La voz del Espíritu de Dios es la voz de la sensatez. Cuando decimos que es el espíritu de la verdad, decimos que es el espíritu que habla con sensatez, es decir, con claridad. Incluso en la Biblia, el libro de la sabiduría casi que confunde el espíritu de Dios con el espíritu sabio, con la sabiduría, ¿no? La sabiduría dice, el texto de la sabiduría dice, la sabiduría es un espíritu bueno, filántropo, que no habita en cuerpo de pecado. Entonces es como que decir que el Espíritu Santo es el espíritu de sabiduría, que de hecho es uno de los dones, ¿no? La sabiduría, el espíritu da sabiduría. Y entonces la sabiduría, ¿qué es? La sabiduría no es un montón de conocimientos, sino que la sabiduría se refiere a la sensatez, al ser capaz de saborear la vida y encontrarle sentido a la vida y responder a las cuestiones más importantes de la vida, a las cuestiones fundamentales de la vida, con la sabiduría que viene de Dios, con la sensatez que viene de Dios. Entonces, por lo regular, el Señor no, nos habla con una voz que a veces uno esperaría como que Dios le hable a uno así, se le aparezca, no sé, una noche y le diga, vete a misión al África o lo que sea. Pero la voz del Señor es sumamente sensata. Él habla de la sensatez, con la claridad que da la sensatez. El apóstol San Pablo, en la carta a los primera carta a los Corintios, define al Espíritu Santo de una manera muy bonita, muy bella. Me impresiona muchísimo esa definición porque es sumamente profunda. Dice que el Espíritu es la mente de Dios. Eso dice San Pablo. El Espíritu Santo es la mente de Dios, es decir, la profundidad de Dios, esa intimidad profunda de Dios, es el Espíritu, la mente de Dios. Nosotros hemos recibido, al recibir el Espíritu Santo, hemos recibido la mente de Dios. Es una cosa impresionante, ¿no? Hemos recibido la mente de Dios. ¿Cómo piensa Cristo? ¿Cómo piensa Cristo? ¿Sí? Y esto lo dice San Pablo explicando un poco también como la antropología clásica, que nos dice que el ser humano es cuerpo, alma, espíritu. Y el espíritu es el lugar más íntimo del hombre. Entonces San Pablo dice, y también Dios tiene un espacio íntimo que es su espíritu. Dios también tiene espíritu. Entonces ese espíritu es el que se derrama en nosotros, es la intimidad de Dios la que es derramada sobre nosotros. Escuche esto usted, hermano, oyente. Escuche esto. Usted cuando pide Espíritu Santo lo que está pidiendo es la intimidad de Dios. Que Dios me regale su intimidad, lo más profundo que hay en el corazón de Dios. Y es la mente de Cristo, o sea, lo que dice San Pablo es la mente de Cristo. Y esa mente de Cristo conduce a lo que yo creería es una de las obras más profundas
y hermosas del Espíritu, una de las acciones del Espíritu más hermosas, y es que nos permite a cada uno de nosotros autoconcebirnos, autoconocernos, autopercibirnos como hijos de Dios. O sea, la obra del Espíritu Santo por excelencia es que nos permite decir Abba, Abba Pater, Abba Padre, ¿no? Nos permite conocernos como hijos de Dios. Y no solamente es como saber, ¿no? Sí, porque uno a la larga pues uno sabe que uno es hijo de Dios porque uno ha ido a misa y en misa todo el tiempo nos dicen Dios Padre misericordioso, Dios es nuestro Padre. No es solamente eso, no es solamente tener el acta o el registro civil que dice eres hijo de Dios, sino que te experimentas hijo de Dios. Hay una diferencia tremenda entre ser hijo y sentirse hijo. Hay una diferencia tremenda. Uno puede tener un montón de hijos, o uno puede ser hijo de alguien, pero no se siente hijo. Usted puede saber incluso quién es su papá, dónde vive, saber cuándo nació usted y si él estaba o no estaba, pero usted puede no sentirse hijo de su papá. Es el caso de muchos niños y niñas que su papá nunca ha estado con ellos y no, tal vez no ha respondido por ellos. Y los hijos sí, pues saben quién es mi papá, pero yo no lo siento como mi papá. Yo pienso que a veces en la iglesia somos así. En la iglesia somos así. Tenemos un Dios Padre que nos ama y que nos reconoce como hijos, pero nosotros no nos experimentamos hijos. Por eso viene el Espíritu Santo, dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 14. Dice, ya me la sé porque la he predicado toda la semana, entonces, Romanos 8, 14 dice, el Espíritu se une a nuestro espíritu para que podamos clamar, Abba, Padre. O sea, para que usted y yo nos reconozcamos como hijos del Padre, que no somos huérfanos, que no estamos en este mundo arrojados a la existencia, como decía cualquier filósofo, que no somos bastardos, que no somos incluso delante de Dios como mendigos o como esclavos, sino que somos hijos. Y dice San Pablo, y si somos hijos, también somos herederos con Cristo, también somos herederos de la promesa de Cristo, también somos herederos de la gracia de Cristo. Entonces por eso en este día, y no solamente en este día es la fiesta del Espíritu, pero este día es también un símbolo, una señal de que nosotros como cristianos tenemos que pedir constantemente que venga Espíritu Santo, es decir, que se actualice en nosotros la presencia de Dios, que se actualice en nosotros la acción de Dios, para que podamos sentirnos hijos del Padre, para que usted y yo no nos sintamos huérfanos en este mundo, no sintamos el sentimiento de orfandad, que tal vez es uno de los más terribles en la vida de un ser humano, y nos sintamos así, abrazados por la misericordia y el amor de Dios Padre. Sí que resulta igual, nosotros al recibir el bautizo, el sacramento del bautizo, recibimos el Espíritu Santo. Y aún así también, frecuentemente, como tú lo mencionas, hay que seguir clamando a que Él venga a nuestras vidas. Sí. ¿Cómo identificamos esto si ya lo tenemos y lo sigo clamando? Es por eso, porque cuando de hecho la gente dice, ¿por qué piden tanto Espíritu Santo si ya está en nosotros? Sí, ya está en nosotros, pero es que necesitamos es que actúe en nosotros. Cuando decimos ven Espíritu Santo, le estamos pidiendo que sea Él. Y recuerden que les dije al principio del programa, es acción. Entonces cada vez que vamos a la oración y le decimos Espíritu Santo ven, lo que en realidad estamos diciendo es Espíritu Santo sé tú, actúa en mí. O sea, estás en mí, pero necesito que actúes en mí. Yo puedo tener un objeto en la casa, pero nunca lo uso. Yo puedo tener un montón de dinero en el banco, pero nunca lo uso. Y el Espíritu Santo, dice San Pablo, puede estar en el ser humano. San Pablo también lo dice, el Espíritu está encendido o apagado, alegre o entristecido. Dice San Pablo, no contristen el Espíritu Santo, enciendan el Espíritu Santo. Es como decir, dejen que el Espíritu de Dios los llene, actúe en ustedes. Entonces por eso cada vez que vamos a la oración es lícito que digamos ven Espíritu Santo, porque lo que le pedimos ahí a Dios es que actúe, que sea Dios en nuestra vida, que llene lo que somos, que comience a sanar, a liberar, a consolar, que haga en nosotros la obra que quiere hacer definitiva, que la obra definitiva del Espíritu Santo es formar a Cristo en nosotros. Entonces cada vez que vamos a la oración le pedimos al Señor, haz que yo me parezca más a Jesucristo, haz que mi vida se parezca más a la de Cristo, y por eso le decimos, ven Espíritu Santo, sé que estás en mí, pero obra en mí, haz que mi pecado, que mi egoísmo, que mi orgullo, que mi vanidad comience a menguar, para que yo pueda parecerme cada vez más a Jesucristo, porque es la obra por excelencia del Espíritu de Dios, hacer que todo cristiano se parezca a Jesucristo.
Perfecto, me quedo con esta idea de que el mismo Espíritu Santo que transforma las especies del pan y vino en el cuerpo y sangre de Cristo y que hizo que Jesús esté dentro del vientre de María, es el mismo Espíritu que en nosotros va a hacer que Jesús sea vida en nosotros. Amén, así nos es. santifica a nosotros y que nos acompañe. Y esto es lo que queremos buscar en este día de Pentecostés, reconocer la acción del Espíritu Santo, clamar y pedir. Así Pidamos es. del Espíritu Santo en este día. Muchísimas gracias, Andrés, por tu A ti, compañía. Manuel, y a ustedes un abrazo, que el Señor los bendiga y que en ese día el Señor derrame sobre todos ustedes la fuerza, la acción de su Espíritu. Amén. Se nos pasó volando el tiempo, así que este es un tema largo que